Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa de la tarde en los alrededores de la residencia Castillo, una mansión imponente ubicada en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad. A simple vista, aquel lugar era el retrato perfecto de la riqueza. Jardines simétricos, una fachada impecable de mármol blanco y grandes ventanales que permitían entrever la vida de lujo que se desarrollaba dentro. Para cualquiera, ser parte de la familia Castillo sería un sueño imposible. Pero para Renata Castillo, la única hija del magnate don Federico Castillo, ese mundo de perfección era solo una fachada. Renata se miró al espejo mientras se acomodaba uno de sus pendientes de diamantes. Su vestido azul marino de diseñador abrazaba su figura con elegancia, mientras su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Aquella noche debía acompañar a su padre a una cena importante, otro de esos compromisos sociales en los que su presencia era más una formalidad que un deseo propio. «Señorita Renata, el auto está listo», informó una voz discreta desde la puerta. Era Héctor, el chofer de la familia. «Gracias, ya voy», respondió ella con voz suave. Antes de salir, su mirada se detuvo en un pequeño joyero sobre la mesa de noche. Allí estaba su collar favorito, una pieza única, una fina cadena de oro con un delicado colgante en forma de lágrima, adornado con una esmeralda verde que parecía brillar con luz propia. Era un regalo de su madre, quien había fallecido cuando Renata apenas era una niña. Aquella joya no solo representaba un recuerdo invaluable, sino también un símbolo de pertenencia, pues, según su padre, solo existía una pieza en el mundo. «Nunca te lo quites», le había dicho don Federico cuando se lo entregó. «Es parte de nuestra historia familiar». Renata lo colocó con cuidado alrededor de su cuello y salió hacia el auto. El restaurante Le Château Imperial era uno de los más exclusivos de la ciudad. Sus techos altos, candelabros de cristal y paredes adornadas con molduras doradas daban la sensación de estar en un palacio. Los meseros caminaban con precisión y elegancia, sirviendo platos exquisitos a empresarios, políticos y miembros de la alta sociedad. Renata caminó junto a su padre, don Federico, un hombre alto, de cabellos grises, perfectamente peinados y un porte tan imponente como su reputación. A sus 60 años, seguía siendo una figura respetada, aunque su carácter reservado y distante le había ganado más temores que admiraciones. «Sonríe, Renata», le susurró Federico mientras caminaban hacia su mesa. «La familia Castillo siempre debe mostrar perfección». Renata asintió mecánicamente, acostumbrada a cumplir con aquel mandato. Se sentaron en una mesa al centro del salón y pronto comenzaron a llegar los invitados. Otros empresarios, hombres y mujeres con sonrisas falsas y discursos adornados. Renata se limitaba a asentir y brindar de vez en cuando, mientras sentía cómo el vacío en su pecho crecía con cada risa fingida a su alrededor. «La vida perfecta», pensó con ironía, mirando las copas de cristal y los platos delicadamente servidos. Mientras su padre hablaba con uno de los asistentes sobre inversiones y proyectos millonarios, Renata desvió la mirada hacia el otro extremo del salón, buscando distraerse del tedio. Fue entonces cuando la vio. Su corazón pareció detenerse por un instante. Entre las mesas, una joven mesera caminaba con una bandeja en las manos. Llevaba el uniforme negro del restaurante y un delantal blanco perfectamente limpio. Pero lo que paralizó a Renata no fue su vestimenta, sino su rostro. La joven era idéntica a ella. Cabello castaño, facciones suaves, la misma mirada profunda y altiva. Era como verse en un espejo, pero un espejo que reflejaba una versión completamente opuesta a su vida de lujo. Renata,
Sintió un escalofrío recorrerle la columna y apretó la servilleta entre sus dedos. «Es posible», murmuró para sí, sin poder apartar los ojos de aquella imagen surreal. Y entonces vio algo más. La joven llevaba un collar. No cualquier collar, el mismo colgante que Renata tenía alrededor del cuello, una lágrima de esmeralda idéntica. La sangre le hirvió en las venas. Su respiración se volvió pesada, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Los murmullos del restaurante, las conversaciones y las risas se volvieron un zumbido lejano. «Renata, ¿te sientes bien?», preguntó don Federico, notando la palidez en el rostro de su hija. «¿Quién es ella?», logró preguntar con la voz temblorosa. «¿De quién hablas?». Renata no respondió. Sus ojos seguían fijos en la mesera, que en ese momento se detuvo junto a una mesa cercana y dejó la bandeja sobre el mantel. La joven levantó la vista y por un segundo eterno sus miradas se encontraron. Renata sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella mujer no solo tenía su rostro y su collar, en sus ojos había algo familiar, una sombra de tristeza y confusión que reflejaba exactamente lo que ella misma sentía en ese instante. «Tengo que saber quién es», murmuró Renata poniéndose de pie de golpe. «¿Renata?». La voz de don Federico sonó autoritaria, pero ella no lo escuchó. Con pasos rápidos y el corazón latiendo con fuerza, Renata cruzó el salón, ignorando las miradas curiosas de los demás comensales. La mesera, al verla acercarse, dejó caer una copa que se estrelló contra el suelo, provocando un silencio momentáneo en el lugar. «¿Quién eres?», preguntó Renata con la voz temblorosa pero firme. La joven mesera la miró con los ojos abiertos de par en par, el miedo y la confusión reflejados en su rostro. «Señorita, yo no entiendo», respondió, su voz apenas un susurro. «¿De dónde sacaste ese collar?». Renata señaló el colgante con una mezcla de incredulidad y enojo. La mesera, aún paralizada, llevó una mano temblorosa al collar que colgaba de su cuello, como si hasta ese momento hubiera sido consciente de su existencia. Esto siempre lo he tenido. Fue un regalo de mi madre», respondió finalmente. Renata sintió cómo su respiración se aceleraba. Aquellas palabras, simples pero cargadas de significado, cayeron sobre ella como un balde de agua fría. El mundo perfecto que había conocido hasta entonces comenzaba a resquebrajarse, dejando entrever un misterio que amenazaba con consumirla. «¿Quién eres?», repitió Renata, esta vez en un susurro, sin apartar los ojos del rostro de la joven. «Me llamo Marina», respondió la mesera, su voz apenas audible. La mención del nombre fue suficiente para que Renata retrocediera un paso. El zumbido en sus oídos regresó, y por un momento sintió que no podría mantenerse en pie. Desde la distancia, don Federico observaba la escena con el rostro completamente tenso, sus ojos clavados en la joven mesera, con una expresión que Renata no había visto nunca antes: miedo. La noche había sido interminable para Renata Castillo. Desde que regresó del restaurante, no logró conciliar el sueño. Las imágenes de la mesera idéntica a ella aparecían una y otra vez en su mente como un eco imposible de ignorar. Su rostro, su voz temblorosa, el collar, el mismo collar que, hasta ese instante, ella creía único en el mundo. Renata se encontraba sentada en el borde de su cama, con las cortinas apenas entreabiertas, dejando entrar la luz grisácea del amanecer. El ambiente de su habitación, decorada con elegancia y sofisticación, contrastaba con el caos en su interior. «¿Quién es ella?», murmuró, su voz apenas audible. Se levantó bruscamente y caminó hacia su tocador. Abrió el pequeño joyero y tomó el colgante con la lágrima de esmeralda.
Lo sostuvo en sus manos, observándolo detenidamente como si pudiera encontrar respuestas en su brillo. «Fue un regalo de mi madre», recordó las palabras de la mesera. Esa frase retumbaba en su mente una y otra vez. Pero su madre, la verdadera madre de Renata, había muerto hacía muchos años, llevándose consigo todos los secretos de la familia Castillo. El sonido de un golpe en la puerta la sobresaltó. «Señorita Renata, el desayuno está listo», anunció la voz educada de una de las empleadas de la mansión. «No tengo hambre», respondió ella sin voltear. La empleada, al no recibir más respuesta, se retiró. Renata respiró profundamente y cerró el collar en su puño. Su decisión estaba tomada. Averiguaría quién era esa mujer y por qué tenía un collar idéntico al suyo. El día transcurrió lento y silencioso. Don Federico Castillo, como de costumbre, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, ocupado en llamadas y reuniones importantes. La mansión Castillo, a pesar de ser enorme, parecía contener un peso invisible, un aire denso que Renata nunca había notado hasta ahora. Renata caminó por los pasillos impecables, sus tacones resonando contra el mármol pulido. A su alrededor, las pinturas de familia colgaban de las paredes con miradas antiguas y solemnes. Cada vez que sus ojos se posaban en esos retratos, se preguntaba cuántos secretos podrían esconder. Finalmente llegó al estudio de su padre. Golpeó la puerta suavemente. «Adelante», respondió la voz grave de Federico desde dentro. Renata entró. Don Federico estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, revisando algunos documentos. Al levantar la mirada y ver el rostro tenso de su hija, dejó los papeles a un lado. «¿Qué sucede, Renata? No pareces bien». Renata dudó un instante, pero luego dio un paso adelante. «Padre, necesito hablar contigo», dijo con firmeza. «Es sobre lo que ocurrió anoche en el restaurante». El rostro de Federico se endureció ligeramente, aunque intentó disimularlo. «¿A qué te refieres?» «A la mesera», respondió ella clavando su mirada en él. «Esa mujer era idéntica a mí». Federico mantuvo la calma, pero su mirada se volvió esquiva. «¿Una mesera? No entiendo qué insinúas, Renata». «No lo niegues», espetó ella, elevando ligeramente la voz. «La viste tan claramente como yo. Es imposible que no lo notaras». Federico se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Estás exagerando. Seguro fue solo una coincidencia». «Hay muchas personas parecidas en el mundo, Renata. No pierdas tu tiempo con eso». «¿Y el collar?», preguntó ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Llevaba el mismo collar que yo. Dijiste que esta joya era única, un símbolo de nuestra familia». Federico giró la cabeza ligeramente, pero no dijo nada. La tensión en la sala era palpable. «¿Quién es ella, padre?», insistió Renata, esta vez con un tono más suave. «Por favor, dímelo». Federico finalmente se giró hacia ella con una expresión que mezclaba molestia y un leve rastro de nerviosismo. «No lo sé, Renata, y no quiero que te obsesiones con esto. Nuestra familia tiene una reputación que proteger y tú tienes responsabilidades. No pierdas el tiempo en fantasías absurdas». Renata lo miró incrédula. No era la primera vez que su padre evadía una conversación importante, pero esta vez había algo diferente. Algo en su voz, en su mirada, delataba que sabía más de lo que decía. «No es una fantasía», murmuró ella, con el ceño fruncido. «La encontraré, padre, aunque no quieras ayudarme». Sin esperar respuesta, salió del despacho y cerró la puerta tras de sí con un golpe firme. Federico la observó irse, pasando una mano nerviosa por su cabello canoso. En el fondo de sus ojos oscuros, algo brillaba. Miedo. A varios kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento ubicado en un barrio humilde, Marina Pérez
terminaba de colgar su uniforme de trabajo. Las largas horas en el restaurante la habían dejado exhausta, pero su mente estaba inquieta. La escena con aquella mujer la noche anterior seguía persiguiéndola. Se sentó en el borde de su cama y tomó el collar que llevaba puesto desde siempre. Lo sostuvo entre los dedos y lo observó detenidamente. Era una pieza hermosa, pero nunca le había dado importancia. Su madre adoptiva, Clara, siempre le había dicho que era un regalo especial, algo que debía conservar con cuidado. ¿Por qué me miró así?, se preguntó en voz baja, recordando el rostro de aquella mujer elegante. Marina no podía negar el parecido. Era como si se estuviera viendo a sí misma, pero en una versión completamente diferente, una versión rica, sofisticada, inalcanzable. «Marina, ¿estás bien?». La voz dulce de Clara la sacó de sus pensamientos. Clara, una mujer de unos 50 años, con cabello gris y un rostro amable, entró en la habitación. Siempre había sido una figura maternal para Marina desde que la adoptó siendo niña. «Sí, mamá», respondió Marina con una sonrisa forzada. «Solo estoy cansada». Clara se sentó junto a ella y tomó sus manos con ternura. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?». Marina asintió, pero guardó silencio. En el fondo, sentía que algo estaba cambiando, que aquel encuentro no había sido casualidad. Había algo en su pasado que no conocía, algo que estaba a punto de salir a la luz. «Mamá, ¿de dónde vino este collar?», preguntó finalmente con voz temblorosa. Clara la miró con sorpresa, pero antes de responder, sonrió con suavidad. «Es una historia larga, hija. Lo importante es que siempre te ha pertenecido. Eres especial, Marina. Nunca lo olvides». Marina asintió, aunque las palabras de su madre no disiparon sus dudas. Esa noche, mientras intentaba dormir, el rostro de aquella mujer en el restaurante volvía a su mente, junto con una certeza que no podía ignorar. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en la residencia Castillo se sentía más pesado que de costumbre. Renata Castillo, sentada en su amplia habitación, tenía frente a ella una serie de documentos y fotografías antiguas que había encontrado tras horas de búsqueda en la biblioteca privada de su padre. Nunca antes había revisado aquel lugar con tanta atención. Los estantes, cubiertos de polvo y adornados con libros de cuero viejo, escondían más de lo que aparentaban. Aún recordaba el momento en que, esa mañana, se había decidido a abrir los cajones cerrados con llave. Un antiguo archivador metálico había llamado su atención y tras forzar la cerradura con una herramienta improvisada, se encontró con algo inesperado. Una caja de madera desgastada con papeles amarillentos, cartas y una foto que le heló la sangre. En la fotografía aparecía su padre, don Federico Castillo, mucho más joven, posando junto a una mujer de aspecto humilde. La mujer llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido en un moño, y en su cuello relucía algo que Renata reconoció de inmediato: el collar con la lágrima de Esmeralda. Aquella joya idéntica a la suya y al de la mesera, Marina. «¿Quién eres tú?», susurró Renata con el ceño fruncido, examinando cada detalle de la imagen. Debajo de la foto había un pequeño papel doblado. Al abrirlo, pudo leer un nombre escrito con tinta corrida: Beatriz Morales. Renata repitió el nombre varias veces, como si hacerlo en voz alta le ayudara a encontrar sentido a lo que tenía frente a ella. La fecha que acompañaba la nota era de hace más de 25 años. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Esa mujer no era una desconocida. De alguna manera estaba conectada a todo esto, a Marina y al misterio que su padre intentaba ocultar. «¿Por qué nunca había visto esto?», se preguntó, sintiendo cómo una mezcla de ira y confusión se apoderaba de ella.
Apretó los documentos contra su pecho y sin dudarlo salió de la habitación. Su destino, el despacho de don Federico. El estudio del patriarca Castillo estaba sumido en una penumbra silenciosa cuando Renata irrumpió en él. Federico, sentado detrás de su imponente escritorio, levantó la vista lentamente, su expresión permaneciendo neutral al ver el rostro furioso de su hija. «¿Renata? ¿Qué significa esta interrupción?» Sin decir una palabra, Renata dejó caer sobre el escritorio la caja de madera abierta. Los papeles, la fotografía y la nota con el nombre de Beatriz Morales quedaron expuestos frente a él. «Quiero respuestas», dijo ella con una voz firme pero cargada de emoción. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué tiene el mismo collar que yo?» Por un instante, don Federico pareció quedarse sin palabras. Sus ojos se detuvieron en la fotografía y aunque intentó ocultarlo, un leve temblor en sus manos lo delató. «No tienes derecho a hurgar en cosas que no te incumben», respondió finalmente, con tono seco, pero sin mirarla directamente. «No te atrevas a decir eso», gritó Renata golpeando el escritorio con el puño cerrado. «Esa mujer tiene algo que ver con nosotros y no puedes seguir negándolo». Federico guardó silencio. El peso de los años y los secretos parecía caer sobre él como una losa invisible. Finalmente, exhaló un largo suspiro y se puso de pie. «Beatriz Morales trabajó para esta familia hace muchos años», admitió con voz grave. «Era una empleada de confianza, pero un día desapareció sin dejar rastro». «¿Desapareció? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Con Marina?» Al escuchar el nombre de la mesera, Federico tensó la mandíbula. «No conozco a esa mujer de la que hablas», respondió fríamente. «Y te prohíbo que sigas investigando esto, Renata. No tienes idea de lo que puedes encontrar». «¿Por qué tienes tanto miedo?», preguntó Renata, su voz quebrándose ligeramente. «¿Qué es lo que me ocultas?». Federico no respondió. Se giró hacia la ventana y clavó la mirada en el horizonte, como si pudiera escapar del momento. Renata sintió que un muro invisible la separaba de su padre, un muro hecho de secretos, mentiras y silencios. Sin decir una palabra más, recogió los papeles y salió del despacho, dejando a su padre solo, con la mirada perdida y los hombros caídos. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Marina Pérez vivía su día a día como siempre. Después de terminar su turno en el restaurante, caminó de regreso a su pequeño apartamento. Las calles del barrio humilde donde vivía estaban llenas de vida. Niños corriendo, vendedores ambulantes gritando sus ofertas y vecinos saludándose desde las ventanas. Pero Marina no prestaba atención a nada de eso. Desde el encuentro con aquella mujer, algo en su interior no la dejaba en paz. Las palabras de Renata, su mirada y aquella joya idéntica al collar que ella llevaba desde pequeña, seguían persiguiéndola como una sombra. Al llegar a su apartamento, encontró a su madre adoptiva, Clara Pérez, preparando la cena. «Hija, llegaste justo a tiempo. La comida está lista», dijo Clara con una sonrisa cálida. Marina sonrió levemente y dejó su bolso sobre la mesa. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». Clara notó el tono serio en la voz de su hija y dejó la cuchara de madera a un lado. «Claro, Marina, dime». Marina tomó asiento y jugueteó con el colgante de esmeralda entre sus dedos. «¿De dónde vino este collar?», preguntó finalmente. «Me dijiste que era un regalo, pero ¿de quién?». Clara se quedó en silencio. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y preocupación. «Ya te lo he dicho, Marina. Fue un regalo especial que te hicieron cuando eras bebé. ¿Quién me lo dio? ¿De dónde vengo realmente?». Clara abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. El silencio se volvió incómodo y Marina sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. «Mamá, necesito saber la verdad»,
¿Por qué no se parece a nada que tengamos? ¿Por qué es tan especial? Clara desvió la mirada y tomó una silla para sentarse junto a su hija. «Hija», comenzó a decir con voz temblorosa, «hay cosas que quizás es mejor no remover. Lo importante es que eres mi niña y siempre lo serás». «Pero hay algo más, ¿no es cierto?», Marina insistió, con los ojos llenos de lágrimas. Clara guardó silencio, pero su rostro lo decía todo. Marina comprendió en ese instante que su madre adoptiva sabía más de lo que estaba dispuesta a contarle. El collar no era solo una joya, era una pieza clave de un misterio que parecía estar ligado a un pasado que ella desconocía. Esa noche, mientras se acostaba en su pequeña cama, Marina miró el collar a la luz de la lámpara. «¿Quién soy realmente?», susurró al vacío, sintiendo que una parte de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al otro lado de la ciudad, Renata, con la misma pregunta atormentándola, observaba el mismo colgante entre sus manos. Dos mujeres, dos vidas separadas, un mismo misterio que comenzaba a unirlas. La tarde en la residencia Castillo estaba sumida en un silencio inquietante. Los largos pasillos, adornados con cuadros de ancestros olvidados, parecían murmurar secretos que hasta ese momento habían permanecido enterrados. Renata Castillo, con el corazón martillándole el pecho, subía las escaleras apresuradamente, sosteniendo en sus manos un sobre de papel amarillento que había encontrado escondido en uno de los cajones del despacho de su padre. Lo había descubierto apenas unos minutos atrás, cuando, tras esperar a que don Federico saliera para una de sus interminables reuniones, aprovechó para revisar nuevamente la biblioteca. No fue un libro lo que llamó su atención, sino una carpeta oculta tras una fila de volúmenes antiguos. Al abrirla, se topó con lo que parecía un documento legal, un registro de nacimiento, pero con detalles incompletos y borrosos. El nombre de la madre era claro: Beatriz Morales, la antigua empleada de la familia, cuyo rostro había visto en la fotografía días atrás. Pero el espacio del padre, aunque aparecía en blanco, había algo más. Una anotación apenas legible en el margen que decía F.C. Federico Castillo, murmuró, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. El collar que tanto atormentaba su mente, la fotografía de aquella mujer desaparecida, el nombre de Marina. Todo comenzaba a entretejerse en un rompecabezas imposible. Ahora más que nunca necesitaba enfrentarse a su padre y arrancar la verdad que él parecía empecinado en ocultar. Federico estaba en su estudio, revisando informes financieros cuando la puerta se abrió de golpe. El sonido seco del golpe hizo que levantara la cabeza de inmediato. Allí estaba Renata de pie, con las mejillas enrojecidas por la ira y el sobre apretado en su mano temblorosa. «¿Se puede saber qué significa esto?», espetó ella, arrojando el documento sobre el escritorio. Federico frunció el ceño y recogió el papel con calma, como si intentara ganar tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Al ver el contenido, un leve cambio en su expresión lo delató, una sombra de sorpresa mezclada con algo más profundo: miedo. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó él con voz grave. «¿Eso importa?», respondió Renata con dureza. «Lo que quiero saber es por qué este documento existe, por qué menciona a Beatriz Morales y por qué tus iniciales aparecen en él». Federico dejó el papel lentamente sobre la mesa y se puso de pie. Su altura y su porte imponente, que tantas veces habían intimidado a otros, no lograron mover a Renata ni un centímetro. Ella lo miraba con una mezcla de rabia y decepción. «Renata, no tienes idea de lo que estás diciendo», comenzó él con un tono de advertencia. «Deja de mentir», gritó ella, incapaz de contenerse. «Siempre he confiado en ti, pero esto es la prueba de que me has ocultado algo.
¿Quién es Marina Pérez? ¿Por qué lleva un collar idéntico al mío y por qué su madre aparece en este documento? Federico inhaló profundamente, girando su mirada hacia la ventana, como si el paisaje pudiera ofrecerle una respuesta. Su silencio era una confesión a gritos, y Renata lo sabía. «Es tu hija, ¿verdad?», soltó ella finalmente, con voz quebrada. «Marina es tu hija ilegítima». El peso de aquellas palabras quedó suspendido en el aire como un puñal invisible. Federico no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, y cuando finalmente giró para enfrentarla, su mirada parecía cargada de años de secretos acumulados. «No sabes lo que estás diciendo», exclamó con voz firme, aunque su tono no tenía la fuerza acostumbrada. «¿No lo sé? Entonces explícame tú», respondió Renata acercándose un paso más. «Explícame por qué esta mujer, Beatriz, trabajó en esta casa y por qué desapareció misteriosamente. Dime por qué Marina lleva una joya que, según tú, era única». Federico apoyó las manos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente, como si el peso de la verdad estuviera empezando a derribarlo. «No puedo explicártelo», susurró finalmente con un hilo de voz. «¿Por qué no puedes?», gritó Renata, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. ¿Es cierto o no? El silencio de Federico fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez en su vida, Renata vio a su padre derrotado, vulnerable, y eso la hizo temblar. «La verdad solo te traerá más dolor, hija», respondió él finalmente, con un tono que parecía provenir de un hombre completamente diferente. «¿Más dolor que este?», susurró ella, dejando escapar una lágrima que rodó lentamente por su mejilla. «Yo merezco saber la verdad, padre. No puedes protegerme de esto». Federico volvió a sentarse, derrotado. Pasó una mano por su rostro y tras un largo silencio murmuró: «Beatriz trabajó aquí cuando yo era joven. Era una mujer noble, discreta y leal, pero cometí un error, uno del que no puedo escapar». Renata sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de su padre era como una pieza más del rompecabezas que tanto temía resolver. «¿Marina es tu hija?», insistió con voz firme. Federico no respondió directamente. Solo desvió la mirada hacia la ventana y pronunció casi en un susurro: «Ella no debería haber vuelto a aparecer». «¿Qué significa eso? ¿La abandonaste?», preguntó Renata con incredulidad y enojo. Federico la miró de nuevo, pero no dijo nada más. El silencio lo devoró mientras Renata sentía cómo todo su mundo se desmoronaba. «No puedo creerlo», dijo finalmente con un tono ahogado. «Toda mi vida, ¿he vivido una mentira?». Federico intentó acercarse, pero Renata retrocedió. Con el documento aún en su mano, salió del despacho sin mirar atrás. Al otro lado de la ciudad, Marina Pérez sentía cómo una extraña inquietud la envolvía. Sentada en su pequeño sofá, con el collar entre sus dedos, no podía apartar de su mente la imagen de Renata y sus preguntas insistentes. «¿Por qué siento que hay algo más?», se preguntó en voz baja. Desde la cocina, su madre adoptiva, Clara Pérez, la observaba en silencio. Por un instante, pareció que quería decir algo, pero no se atrevió. Marina, absorta en sus pensamientos, no lo notó. Mientras la noche caía sobre la ciudad, dos hermanas separadas por años de mentiras comenzaban a acercarse, sin saber que la verdad estaba a punto de revelarse por completo. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en la residencia Castillo, agitando las cortinas de las ventanas abiertas. Renata, sentada en el salón principal, no dejaba de repasar el documento que había encontrado días atrás y las palabras de su padre que, aunque fragmentadas, confirmaban más de lo que negaban. Su mundo ya no era el mismo. El peso de los secretos familiares caía sobre ella como un yunque invisible,
Desde que había conocido a Marina y descubierto aquel vínculo inquietante, su mente no hallaba descanso. El nombre Beatriz Morales y el collar idéntico seguían siendo piezas clave, pero aún faltaban eslabones en la cadena que Renata necesitaba completar. «Esto no puede quedar así», murmuró, apretando el papel contra su pecho. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con un chirrido largo y pesado. La figura de Margarita Rojas, la antigua gobernanta de la familia Castillo, apareció como un fantasma que resurge del pasado. Vestida de manera sobria, con un vestido oscuro y un abrigo desgastado, Margarita cruzó el umbral con paso firme y expresión inescrutable. Su cabello canoso estaba recogido en un moño apretado, y su mirada, aguda y penetrante, parecía analizar cada rincón de la mansión. Renata se puso de pie, sintiendo una inquietud inexplicable ante la presencia de aquella mujer. La reconocía bien. Margarita había trabajado en la casa durante años, prácticamente toda la infancia de Renata, hasta que un día desapareció sin explicación. «Señorita Renata, ¿cuánto tiempo?», dijo Margarita con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz, grave y serena, tenía un filo oculto. «Es extraño regresar después de tantos años, pero me alegra verla también». «Margarita», respondió Renata intentando mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?». «Su padre me pidió que viniera», respondió la mujer, caminando lentamente hacia el centro del salón. Sus ojos recorrieron el lugar como si buscara algo. «Parece que esta casa necesita un poco de orden». Renata sintió un escalofrío. Había algo en las palabras de Margarita, en su tono tranquilo y calculado, que le provocaba desconfianza. «¿Mi padre te pidió que volvieras?», preguntó Renata con incredulidad. «Eso es imposible». «Créame, señorita, no suelo aparecer donde no me necesitan. Su padre y yo tenemos asuntos pendientes», respondió Margarita con una sonrisa ladeada. Renata la observó con atención. La presencia de Margarita no podía ser una coincidencia. Justo ahora, cuando los secretos empezaban a salir a la luz, aquella mujer regresaba como si hubiera estado esperando el momento exacto para reaparecer. «No entiendo a qué te refieres», insistió Renata con el ceño fruncido. «Si mi padre te envió, quiero hablar con él». «Lo lamento, pero su padre está ocupado. Sin embargo, estoy aquí para ayudarla, señorita», dijo Margarita, con una voz cargada de insinuaciones. «Parece que ha estado haciendo muchas preguntas últimamente, y las respuestas no siempre son lo que uno espera». Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué sabes tú?», preguntó, intentando sonar firme. Margarita sonrió nuevamente y se acercó un paso más. «Sé más de lo que imagina, Renata. Esta casa guarda muchos secretos. Algunos deberían quedarse enterrados». En el otro extremo de la ciudad, Marina Pérez revisaba una caja vieja que había encontrado en un armario del pequeño apartamento que compartía con Clara, su madre adoptiva. Clara había salido por unas horas, y Marina, consumida por la curiosidad y la incertidumbre, aprovechó el momento para buscar cualquier indicio de su pasado. Dentro de la caja había fotos antiguas, pero lo que llamó su atención fue una carta doblada, amarillenta por el tiempo. Al abrirla, sus manos comenzaron a temblar. «Querida Beatriz, tienes que irte cuanto antes. Si descubren la verdad, todos estaremos en peligro. No puedo protegerte más. Cuida de la niña. F». «¿Beatriz?», murmuró Marina, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «¿Quién eres?». El nombre coincidía con lo que Renata había mencionado en el restaurante. Marina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había más, mucho más, que no sabía sobre sí misma. Las palabras de Clara resonaron en su mente. «Ese collar es especial, nunca lo olvides». Sin pensarlo dos veces, Marina guardó la carta en su bolso
y salió apresuradamente del apartamento. Necesitaba hablar con Renata. Horas después, en la mansión Castillo, Renata y Marina se encontraron en el pequeño invernadero de la casa, un lugar apartado donde podían hablar sin ser interrumpidas. Marina le entregó la carta con manos temblorosas. «Encontré esto entre las cosas de mi madre», dijo Marina con la voz baja. «No entiendo lo que significa, pero menciona a Beatriz y alguien con la inicial F». Renata leyó la carta varias veces, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Es él», murmuró Renata finalmente. «F es mi padre». Marina la miró con sorpresa y angustia. «¿Tu padre? Pero, ¿qué significa esto?». Renata apretó la carta entre sus manos. «Significa que mi padre estaba involucrado en todo esto. Él sabía la verdad sobre tu madre, Beatriz, y sobre ti». Marina llevó una mano al colgante de esmeralda que colgaba de su cuello, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. «Renata, esto no tiene sentido. Si tu padre sabía todo, ¿por qué nadie me dijo la verdad?». «Porque hay cosas que prefieren mantener ocultas», respondió Renata con amargura. «Pero vamos a descubrirlo, Marina. Lo prometo». «¿Y si no nos gusta lo que encontremos?», preguntó Marina con la voz temblorosa. Renata la miró a los ojos con determinación. «Entonces, enfrentaremos la verdad juntas». Desde las sombras del pasillo, Margarita observaba la escena con una sonrisa enigmática. Había escuchado cada palabra, y aunque las jóvenes pensaban que estaban cerca de la verdad, ella sabía que aún quedaban secretos más oscuros por revelar. «Pobres niñas», murmuró Margarita mientras desaparecía sigilosamente por la puerta trasera. «No tienen idea de lo que están desenterrando». El viento volvió a soplar con fuerza, como si la misma casa Castillo intentara advertirles que estaban a punto de cruzar un límite del que no habría retorno. La noche había caído sobre la residencia Castillo, pero su atmósfera, en lugar de traer calma, parecía cargar con un peso cada vez más denso. En el despacho de don Federico Castillo, la luz tenue de una lámpara iluminaba los papeles desordenados sobre su escritorio. Sentado en su silla de cuero, Federico bebía un whisky mientras miraba un documento en sus manos, su rostro marcado por el cansancio y la culpa. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio. Renata entró al despacho sin siquiera tocar la puerta, con los ojos encendidos de determinación. Marina la seguía de cerca, con el rostro pálido y los labios apretados. Llevaba consigo la carta que había encontrado en el apartamento de Clara Pérez. «¡Basta, papá!», exclamó Renata, dejando caer sobre el escritorio los documentos que había recopilado en los últimos días. «Ya no puedes seguir ocultando la verdad». Federico levantó la vista lentamente, su expresión imperturbable por fuera, pero con una sombra de preocupación en sus ojos. «Renata, estás cruzando un límite que no deberías», respondió él con voz grave. «El límite ya lo cruzaste tú hace años», lo interrumpió Renata, señalándolo con el dedo. «Marina merece saber la verdad y yo también». Marina, parada junto a Renata, se armó de valor y dio un paso al frente. Sostuvo la carta en alto, su voz temblando por la emoción. «Don Federico, esta carta fue escrita por usted, ¿no es cierto?», preguntó, mirándolo directamente a los ojos. «Está dirigida a mi madre, Beatriz Morales. Habla de un peligro, de una decisión que tuvo que tomar para protegerla». «¿Qué significa todo esto?». Federico se levantó de su silla, dejando el vaso de whisky sobre el escritorio. Sus hombros caídos y su mirada cansada revelaban que ya no tenía fuerzas para evadir el tema. Caminó lentamente hacia la ventana, observando el jardín oscuro como si buscara allí las palabras que no quería pronunciar. «Beatriz», comenzó a decir con voz baja, «era más que una empleada para esta familia.
Fue alguien muy importante para mí. Renata y Marina intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio, esperando que Federico continuara. Ella y yo tuvimos una relación que jamás debió ocurrir. En ese tiempo, yo ya estaba casado con tu madre, Renata, y cualquier escándalo habría destruido no solo mi matrimonio, sino también los negocios de la familia. El aire pareció congelarse en la habitación. Marina sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no caer. «¿Entonces, soy tu hija?», preguntó Marina con la voz quebrándose. Federico se giró hacia ella, sus ojos llenos de culpa. «Sí, Marina, eres mi hija». Renata dio un paso hacia atrás, llevando una mano a su boca para contener un grito. Marina, por su parte, sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba en ese instante. «¿Por qué?», preguntó Marina, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me abandonaste?». «No fue abandono», respondió Federico rápidamente, como si la idea misma lo hiriera. «Fue una decisión que tuve que tomar para protegerte». «¿Protegerme?». Marina soltó una risa amarga. «¿De qué?». «De ti». Federico volvió a sentarse, pasando una mano temblorosa por su rostro. «No solo de mí. Había personas en mi círculo de negocios, socios poderosos, que habrían usado la existencia de tu madre y de ti como un arma para destruirme. El apellido Castillo no puede permitirse un escándalo, y en ese tiempo yo fui lo suficientemente cobarde como para anteponer mi reputación a ustedes». Marina negó con la cabeza, sin poder creer lo que escuchaba. «Entonces decidiste alejar a mi madre de esta casa. Decidiste que nuestra existencia era un problema para ti». Federico apretó los labios, incapaz de contradecirla. «Beatriz estaba de acuerdo», dijo finalmente. «Ella también quería protegerte. Por eso se fue. Por eso aceptó criar a su hija lejos de todo este mundo. Pensé que al menos tendría una vida tranquila, pero no imaginé que todo acabaría tan mal». «¿Mal?», interrumpió Renata, recuperando su voz. «¿Qué pasó con Beatriz, papá?». Federico desvió la mirada, sus ojos llenos de un dolor que parecía no haberse desvanecido con los años. «Beatriz desapareció. Dijo que estaría bien, pero después de un tiempo dejamos de saber de ella. Intenté buscarla, pero fue como si se hubiera desvanecido en el aire». Marina sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las pocas memorias que tenía de su madre adoptiva, Clara, ahora se llenaban de preguntas. ¿Había sabido Clara todo esto desde el principio? ¿Por qué nunca se lo contó? «No puedo creer que hayas vivido con esto todo este tiempo», dijo Renata, su voz cargada de indignación. «¿Cómo pudiste mirarme a los ojos y pretender que todo estaba bien? No espero que me entiendas, Renata, pero todo lo que hice, lo hice por ustedes». «No uses esa excusa», exclamó ella, golpeando la mesa con ambas manos. «Marina tiene derecho a saber todo, incluso si eso arruina lo que queda de tu preciosa reputación». Federico no respondió. Permaneció sentado con la mirada perdida, como si finalmente hubiera aceptado el peso de sus errores. Más tarde esa noche, Marina caminó sola por los jardines de la mansión. El aire fresco le ayudaba a calmarse, pero su mente seguía llena de preguntas y emociones encontradas. Renata la alcanzó poco después, con una expresión de preocupación en su rostro. «Marina, lo siento, esto es mucho para asimilar». «No tienes que disculparte, Renata», respondió Marina, deteniéndose junto a una fuente iluminada por la luz de la luna. «No es tu culpa». Renata se acercó y la miró con empatía. «Tienes razón, pero quiero que sepas que no estás sola. Pase lo que pase, vamos a enfrentar esto juntas». Marina asintió, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Renata la abrazó y por primera vez
ambas sintieron que algo más fuerte que la sangre las unía: el deseo de encontrar la verdad y reparar las heridas del pasado. Desde una ventana del despacho, Federico las observaba. Aunque sabía que su confesión era solo el comienzo, el peso de la culpa seguía aplastándolo. Había roto algo que tal vez nunca podría reparar. El gran salón del Hotel Imperial estaba repleto de figuras de la alta sociedad. Empresarios, políticos y celebridades charlaban animadamente bajo la luz de los majestuosos candelabros, mientras la orquesta tocaba una melodía suave y elegante. En una esquina, un grupo de fotógrafos capturaba cada detalle del evento. Era una ocasión especial: la celebración anual de los logros empresariales de la familia Castillo, un evento que Federico Castillo había convertido en una tradición para reforzar su imagen de poder y éxito. Sin embargo, esa noche sería diferente. Las risas, los brindis y las conversaciones superficiales eran solo el preludio de una verdad que estaba a punto de sacudir los cimientos de aquella impecable fachada. En el centro del salón, Renata Castillo observaba todo con una mirada fija y decidida. Vestía un elegante vestido negro, pero su postura y expresión no reflejaban la gracia habitual de las ocasiones anteriores. A su lado estaba Marina Pérez, con un vestido azul sencillo pero impecable, destacando no por su vestimenta, sino por la fuerza de su mirada. Ambas mujeres llevaban consigo un propósito: desenmascarar los secretos que habían destruido sus vidas. Renata respiró hondo y miró a Marina, quien asintió en silencio. ¿Lista?, preguntó Renata. No, pero lo haremos de todos modos, respondió Marina con una sonrisa tensa. Cerca del escenario principal, Margarita Rojas estaba en una conversación con un grupo de empresarios. Vestía de manera discreta, pero su porte y actitud proyectaban una autoridad que muchos respetaban. Desde su regreso a la familia Castillo, Margarita se había asegurado de recuperar su lugar como una figura clave en los asuntos privados de la familia. Lo que nadie sabía era que aquella mujer llevaba años manejando los hilos desde las sombras. «Todo está bajo control», dijo Margarita con una sonrisa tranquila al tiempo que tomaba una copa de champán. Federico sabe que este tipo de eventos son cruciales para mantener las apariencias. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un micrófono resonó en el salón, captando la atención de todos. «Buenas noches». La voz de Renata se proyectó con claridad, aunque su tono era tenso. «Gracias por acompañarnos en esta velada tan especial». Federico, sentado en una mesa al frente, levantó la mirada con sorpresa. No esperaba que su hija tomara el micrófono, y mucho menos que lo hiciera con esa determinación. «Esta noche no solo celebramos los logros de la familia Castillo», continuó Renata, «también es un momento para hablar de la verdad». El murmullo comenzó a recorrer el salón. Las miradas se cruzaban y los murmullos de curiosidad empezaron a llenar el aire. Margarita frunció el ceño, visiblemente incómoda. Como todos saben, el apellido Castillo está ligado al éxito y la reputación impecable. Pero lo que pocos saben es que esa reputación se ha construido sobre secretos y mentiras. Federico se levantó lentamente de su asiento. «Renata, ¿qué estás haciendo?», preguntó con un tono severo, pero Renata no respondió. En cambio, Marina subió al escenario, colocándose al lado de su hermana. Su presencia silenció aún más a la multitud. «Permítanme presentarles a Marina Pérez», dijo Renata señalándola. «Ella es la prueba viviente de esos secretos». Margarita dejó caer su copa. La atención de todos se centró en Marina, quien levantó el rostro con orgullo, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Durante años se nos ha hecho creer que esta familia era perfecta», continuó Renata.
pero la verdad es que mi padre, Federico Castillo, tuvo una relación con una mujer llamada Beatriz Morales. Esa relación dio como resultado a Marina, mi hermana. Un murmullo de asombro recorrió el salón y los flashes de las cámaras comenzaron a estallar. Federico dio un paso al frente, intentando controlar la situación. «Esto es un asunto familiar, no un espectáculo público», dijo, tratando de mantener la calma. «No, papá», respondió Renata con firmeza. «Esto dejó de ser un asunto familiar cuando permitiste que alguien como Margarita Rojas manipulara nuestras vidas y destruyera todo lo que Beatriz representaba». El rostro de Margarita se endureció. «No sé de qué estás hablando», dijo con frialdad, pero su tono traicionaba su nerviosismo. Renata levantó una mano pidiendo atención. Marina dio un paso adelante, sacando un objeto de su bolso, el collar con la lágrima de Esmeralda. «Este collar», dijo Marina, sosteniéndolo frente a todos, «es idéntico al que Renata lleva. Durante años pensé que era solo un recuerdo de mi madre adoptiva, pero ahora sé que es la clave para entender cómo esta familia nos separó a mi madre y a mí». Renata mostró el suyo, dejando claro el vínculo entre ambas piezas. «Estos collares fueron hechos para Beatriz y para mí», explicó Renata. «Pero cuando Margarita descubrió la existencia de Marina, lo usó como un símbolo para controlarnos, para mantener a Marina lejos de la familia y proteger los intereses de mi padre». Margarita dio un paso hacia adelante, su rostro frío como el mármol. «No tienes pruebas de eso», dijo con un tono calculador. «Solo estás haciendo acusaciones infundadas». Renata sonrió ligeramente. «¿Pruebas? Tengo más de las que necesitas». Desde el fondo del salón, un hombre trajeado apareció con un maletín. Era un investigador privado que Renata había contratado semanas atrás. Abrió el maletín y sacó una carpeta llena de documentos y fotografías que comenzó a proyectar en una pantalla detrás del escenario. «Estas son transferencias bancarias que conectan a Margarita con pagos realizados a socios silenciosos de la familia Castillo. Personas que se encargaron de ocultar la existencia de Marina y sabotear la vida de Beatriz Morales». El público observaba incrédulo mientras las pruebas se desplegaban. Margarita por primera vez perdió su compostura. «Esto es un montaje», gritó, pero nadie la escuchó. «Y no solo eso», continuó Marina con la voz temblorosa pero firme. «Estas cartas, escritas por Margarita, revelan cómo manipuló a mi madre para que huyera y desapareciera de nuestras vidas». Federico, de pie frente a la multitud, parecía un hombre derrotado. Margarita intentó acercarse a él. «Don Federico, esto no es lo que parece», pero Federico levantó una mano, silenciándola. «No digas más, Margarita», dijo con voz pesada. «Lo que hiciste, lo que permití que hicieras, es imperdonable». El salón entero quedó en silencio, observando cómo Margarita, derrotada, era escoltada fuera del evento por seguridad. Horas después, cuando el salón se había vaciado y los invitados se habían ido, Marina y Renata se sentaron juntas en las escaleras del escenario. Los collares brillaban bajo la luz tenue, como símbolos de su vínculo irrompible. «Finalmente, la verdad salió a la luz», dijo Renata. «Sí, pero hay mucho por sanar», respondió Marina. Renata la miró y sonrió. «Lo haremos juntas». Federico, observándolas desde lejos, sabía que aún le quedaba mucho por hacer para reparar el daño que había causado. Pero, por primera vez en años, sentía que el peso de sus secretos comenzaba a desaparecer. El amanecer se filtraba suavemente por las cortinas de la residencia Castillo, bañando con una luz cálida el gran salón que había sido testigo de tantas revelaciones y enfrentamientos.
El aire estaba cargado de una calma inusual, como si la casa misma respirara aliviada después de años de secretos y tensiones acumuladas. En una de las terrazas, Renata Castillo miraba hacia los jardines, su cabello suelto moviéndose con la brisa matutina. En sus manos sostenía el collar con la lágrima de Esmeralda, aquel símbolo que había desencadenado los eventos más transformadores de su vida. Es curioso cómo algo tan pequeño puede contener tanto significado, dijo en voz baja. Detrás de ella, Marina Pérez apareció, sosteniendo una taza de café caliente. Su presencia ya no era una intrusión, sino una compañía que Renata comenzaba a valorar profundamente. Marina se sentó a su lado, observando el mismo paisaje. Para mí, este collar siempre fue un recuerdo de mi madre. Nunca pensé que me llevaría hasta aquí, respondió Marina con una sonrisa melancólica. Renata giró hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Lamento todo lo que tuviste que pasar, Marina. Si hubiera sabido antes... Marina negó suavemente con la cabeza. No tienes que disculparte por algo que no podías controlar. Ahora estamos aquí, juntas, y eso es lo que importa. Ambas se miraron en silencio, compartiendo un entendimiento tácito. Habían pasado por una tormenta, pero finalmente habían encontrado un punto de partida. En el interior de la mansión, don Federico Castillo se encontraba en su despacho, el lugar que tantas veces había usado como refugio para evitar las verdades incómodas. Esta vez, sin embargo, estaba allí no para esconderse, sino para enfrentarse a sus propias acciones. Sobre su escritorio había una fotografía antigua de Beatriz Morales, con Marina en brazos. Federico la tomó entre sus manos, sus ojos llenos de una tristeza que ya no intentaba ocultar. El eco de los años perdidos resonaba en su mente y con ello el peso de las decisiones que había tomado. El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a Renata y Marina en la puerta. Sus rostros eran serios, pero no hostiles. ¿Podemos hablar?, preguntó Renata con voz suave. Federico asintió y señaló las sillas frente a su escritorio. Ambas se sentaron y por un momento el silencio llenó la habitación. «Sé que lo que hice fue imperdonable», comenzó Federico, su voz cargada de arrepentimiento. «Nunca debí anteponer mi reputación a ustedes. Marina, tu madre fue una mujer extraordinaria y lo que pasó no tiene justificación». Marina lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo único que quería era una vida tranquila, con mi madre. Pero esa vida fue arrancada por decisiones que no entendía. Hasta ahora». Federico inclinó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero pedirles perdón a ambas. A ti, Marina, por haberte separado de tu madre, y a ti, Renata, por haberte hecho cargar con el peso de mis errores sin saberlo». Renata tomó aire, procesando las palabras de su padre. Durante años lo había visto como un hombre impenetrable, incapaz de mostrar vulnerabilidad. Ahora, frente a ella, veía a alguien roto, pero dispuesto a enmendar sus errores. «Papá», dijo finalmente, «no será fácil olvidar todo esto, pero estoy dispuesta a intentarlo». Marina asintió, secándose una lágrima. «Yo también, pero necesito tiempo». Federico levantó la vista, sus ojos llenos de esperanza. «Gracias, es más de lo que merezco». Con el paso de los días, la dinámica en la mansión comenzó a cambiar. Marina había decidido quedarse temporalmente, aceptando la invitación de Renata para conocer mejor el mundo del que había sido separada. Aunque la transición no era sencilla, ambas mujeres comenzaron a construir un vínculo genuino. Una tarde, mientras Marina exploraba los jardines, encontró a Renata sentada junto a una fuente leyendo un libro. Marina se acercó y al verla,
Renata sonrió. ¿Cómo va todo?, preguntó Renata cerrando el libro. Raro, respondió Marina riendo suavemente. Nunca pensé que podría acostumbrarme a un lugar como este. Renata asintió, entendiendo perfectamente. Este lugar nunca se sintió como un hogar para mí, hasta ahora. Tal vez porque por primera vez no me siento sola. Marina sonrió, sentándose junto a ella. No estás sola, Renata, y yo tampoco lo estoy. Mientras tanto, Federico había comenzado a tomar medidas para reparar los errores del pasado. Había contactado a antiguos asociados, retirado a personas tóxicas como Margarita de los círculos familiares y redistribuido parte de sus bienes para honrar la memoria de Beatriz Morales. También había comenzado a dedicar más tiempo a sus hijas, escuchándolas y mostrando un lado que ambas desconocían. Una noche, organizó una cena familiar, algo sencillo pero significativo. Marina, acostumbrada a las comidas modestas de su vida anterior, se sorprendió al ver que Federico había insistido en que no se sirvieran platos extravagantes, sino recetas caseras, muchas de las cuales recordaban a las que Beatriz solía preparar. «Quiero que esta sea una nueva tradición», dijo Federico levantando su copa, «una forma de recordar a quienes ya no están con nosotros, pero que siempre estarán en nuestros corazones». Renata y Marina alzaron sus copas, compartiendo una mirada de complicidad. «Por nosotras», dijo Renata. «Por nuestra familia», añadió Marina. Con el tiempo, Marina comenzó a encontrar su lugar. Aunque ahora llevaba el apellido Castillo, nunca abandonó la humildad que la había caracterizado. Decidió usar parte de los recursos que su padre le ofreció para apoyar causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con madres solteras y niños en situación vulnerable. Renata, por su parte, descubrió un propósito más allá de los lujos y las apariencias. Inspirada por Marina, comenzó a involucrarse en proyectos que ayudaran a los demás, dejando atrás la superficialidad que antes definía su vida. Juntas, las dos hermanas se convirtieron en un ejemplo de fuerza y reconciliación, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo, la verdad y el amor. Y aunque Federico seguía cargando con el peso de sus decisiones, encontraba consuelo en la idea de que al menos ahora había hecho lo correcto. En el jardín, bajo la luz dorada del atardecer, Renata y Marina se sentaron juntas, los collares brillando en sus cuellos como símbolos de su conexión. «Esto es solo el comienzo», dijo Renata mirando a su hermana con una sonrisa. «Sí», respondió Marina tomando su mano. «Y lo haremos juntas». Y ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho en el lugar de Renata? ¿Habrías perdonado a un padre como Federico después de descubrir tantos secretos? ¿Crees que Marina tomó las decisiones correctas al enfrentar su pasado y aceptar a su nueva familia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y qué harías si estuvieras en su lugar. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta y no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla. ¿Estás listo para más drama y emociones? Haz clic ahora.